Es casi de manera instintiva y automática que la respuesta de un individuo que no realiza ningún tipo de ejercicio físico a la pregunta ¿por qué no entrenas? Sea que por falta de tiempo. Muchas veces incluso irreflexivamente sin haber ni siquiera pensado y deliberado la respuesta a tal pregunta. Está claro que a día de hoy nos hemos vuelto una sociedad hiperproductiva a diferencia de nuestros antepasados, poniendo siempre en tela de juicio si realmente hemos rendido lo suficiente en un día más de nuestra vida. Como bien menciona el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han. El sujeto de rendimiento contemporáneo está en guerra consigo mismo, pues mantiene una relación de autoexplotación. En este corto documental de fitness y entrenamiento, exploraremos las directrices más conocidas en el entrenamiento de fuerza basándonos en lo estipulado en un estudio titulado ¿No hay tiempo para entrenar? Un diseño de entrenamientos eficientes en tiempo para la fuerza y la hipertrofia. En esta revisión se exploran los distintos puntos clave que tiene la programación del entrenamiento de fuerza para que éste de verdad sea efectivo. Como tal, podamos llegar a la conclusión de que realmente no es necesario la inversión de largas horas de entrenamiento como se suele pensar para que el estímulo proporcionado en la sesión sea eficaz. Uno de los puntos claves mencionados en esta revisión es: el entrenamiento de fuerza es bueno para la salud, pero la falta de tiempo es una barrera para muchas personas. Es importante entender que para lograr una programación de entrenamiento efectiva hace falta modificar múltiples variables del entrenamiento de fuerza, para así tener la oportunidad de adaptar de mucho mejor manera el plan de entrenamiento a nuestro tiempo y estilo de vida. Esto no significa entonces que nuestro plan de entrenamiento dejará de ser efectivo, sino todo lo contrario. Buscamos que sea efectivo para nosotros, para nuestro propio contexto. Podemos ver todas las variables y métodos de entrenamiento aplicados a la programación para la hipertrofia, como numerosas herramientas que podemos utilizar en una situación u otra, sin ser necesariamente dependientes de alguno de ellos. Veamos entonces cuáles son estas variables que conforman una rutina de entrenamiento validada por la ciencia y cómo podemos sacar provecho de ellas para usarlas en nuestro favor, para no caer en lo que comúnmente se cree y así no morir en el intento. Si bien es cierto que el entrenamiento podría ser en un entorno dado innecesario, poniendo como prioridad otras actividades primordiales para la supervivencia, podríamos tomar la introducción del autor en este artículo para responder dicha cuestión. El entrenamiento de fuerza aumenta la fuerza muscular y la hipertrofia y proporciona muchos otros beneficios positivos para la salud, incluida una mejor capacidad funcional, perfil de riesgo cardiometabólico y bienestar. Por lo tanto, se recomienda el entrenamiento de fuerza como estrategia de intervención para la población general. Sin embargo, la mayoría de las personas se abstienen de realizar entrenamiento de fuerza y otras formas de ejercicio físico, y hasta una cuarta parte de la población mundial corre el riesgo de desarrollar problemas de salud y enfermedades relacionadas por la inactividad física. Por lo tanto, es necesario encontrar formas de involucrar a más personas tanto en actividades físicas de la vida diaria como en formas reglamentadas de ejercicio, como el entrenamiento de fuerza, que es una de las formas de ejercicio más populares a nivel mundial. La falta de tiempo es una barrera común para la participación en ejercicios estructurados. Por lo tanto, comprender cómo se pueden diseñar programas de entrenamiento de fuerza de manera que reduzcan el tiempo de entrenamiento sin comprometer significativamente los resultados podría alentar a más personas a participar en esta forma de ejercicio. En términos generales, la frecuencia de entrenamiento podemos decir que es el número de veces que provocamos un estímulo
con el entrenamiento a un grupo muscular en concreto, por lo regular dentro de una semana. Es decir, si nosotros tenemos 2 sesiones de ejercicios que estimulen la espalda en una semana, estaríamos realizando un entrenamiento, programación o plan de entrenamiento con frecuencia 2, ya que el estímulo a ese grupo muscular en concreto es de 2 veces por semana. Así también, pues, volumen de entrenamiento lo podemos definir como la dosis o la cantidad de trabajo mecánico inducido con el entrenamiento que sumamos durante nuestras sesiones semanales. En este caso, normalmente, el volumen se suele medir por medio del número de series que realizamos en una sesión. Al contabilizar todas las series para un grupo muscular, estaríamos sacando el total del volumen de entrenamiento de una semana. En otras palabras, es la dosis que podemos o debemos realizar para progresar y para sacarle provecho positivo a nuestro entrenamiento. Es aquí donde viene el gran primer error. Comúnmente se cree que tanto el volumen de entrenamiento y la frecuencia del mismo deben ser sumamente altos para poder ver reflejados los beneficios que el entrenamiento de fuerza nos puede ofrecer, ya que una de las grandes causas que hacen que las personas evadan el compromiso de realizar entrenamiento de fuerza es la falta de tiempo. Como se menciona con anterioridad, podemos ver que un entrenamiento típico de gimnasio puede exceder muchas veces la hora de tiempo empleado. Aún así, es algo que si nos ponemos a analizar, podría profundizarse mucho más. Y quizá nos daríamos cuenta de que posiblemente estamos creando un problema o excusa irreal. Iniciando por los días disponibles que una persona con falta de tiempo podría permitirse invertir en su entrenamiento, se suele recomendar que una asistencia mínima de 2 o 3 días por semana sería lo ideal. No es en realidad un número muy alto y viéndolo desde una perspectiva estándar, no es algo inalcanzable. Mas, sin embargo, aún así, tenemos evidencia que confirma que incluso con una sola sesión de entrenamiento a la semana, podríamos ver un efecto positivo y progresivo a comparación de una frecuencia más alta de entrenamiento. En ambos metaanálisis se sacan conclusiones similares, en las cuales, tras las evaluaciones de los distintos estudios que evalúan los efectos favorecedores del entrenamiento en cuanto a fuerza e hipertrofia muscular, no existe diferencia significativa y relevante como para afirmar que una mayor frecuencia sea mejor para el incremento de fuerza o masa muscular, siempre y cuando el volumen de entrenamiento sea el mismo. Esto quiere decir que si las dosis de estímulos son iguales, o dicho de otro modo, las series por grupo muscular son las mismas, la frecuencia no influye en los efectos positivos que vayan a existir. Sin embargo, algo a evaluar será qué tanto volumen de entrenamiento queremos meter como para determinar si nos sería práctico realizarlo en una sola sesión, en 2 o en 3, tomando en cuenta el tiempo que vamos a invertir en realizarlo. Por lo tanto, algo común es que conforme progresamos, nos adaptamos y avanzamos de cara al entrenamiento y ganancias de fuerza, necesitamos progresivamente aumentar el volumen de entrenamiento y por ende pensar también en distribuirlo de manera más práctica y efectiva, traducido a más frecuencia de entrenamiento. Quizá podríamos tener la inquietud de no llegar a un estímulo óptimo al estar realizando tan poco volumen de entrenamiento, pero también tenemos un estudio que indica que a pesar de realizar una sola serie por grupo muscular por sesión, el mejoramiento en fuerza, calidad muscular y composición corporal es positiva, a pesar de realizarlo durante un año. Con respecto al volumen de entrenamiento semanal, las pautas actuales recomiendan realizar de 2 a 4 series por grupo muscular.
de 2 a 3 veces por semana, lo que corresponde a un volumen de entrenamiento semanal de 4 a 12 series por grupo muscular. Por lo tanto, existe una amplia brecha en las series recomendadas y, si bien los volúmenes de entrenamiento más altos pueden ser más beneficiosos para ganar fuerza y masa muscular, la evidencia muestra que también se pueden obtener ganancias musculares significativas con un volumen de entrenamiento bajo. La inclusión de mayores volúmenes de entrenamiento debe determinarse en función de la respuesta individual, teniendo en cuenta si el gasto de tiempo adicional vale la pena por los posibles aumentos aditivos en las adaptaciones musculares. Estos conjuntos se pueden distribuir a lo largo de la semana según CDC. Si bien es cierto que se suele considerar que la cantidad de ejercicio realizado es la variable más importante para ver avances en cuanto a hipertrofia y calidad muscular se refiere, no es del todo cierto. En la mayoría de las veces se suele hacer a un lado una, o quizá la variable de entrenamiento más importante de todas, que es la intensidad. Es común que una persona pase horas en el gimnasio tratando de hacer lo más que puede, creyendo así que más es mejor, pensamiento que está muy alejado de la realidad. Si nos ponemos a analizar, regularmente las personas que suelen exceder su volumen de entrenamiento pasan por alguna de estas situaciones. No trabajan con la intensidad adecuada, es decir, su RIR, RP o la carga no son efectivas, tienen un descanso excesivo o una baja calidad de ejecución en sus ejercicios y en general de todo su entrenamiento. Son estas tres cosas lo que probablemente sucede cuando pasamos el umbral efectivo y nos pasamos 2 o más horas dentro del gimnasio. Es casi seguro de que si nos alineáramos con las pautas de un entrenamiento de calidad, difícilmente soportaríamos volúmenes de entrenamiento tan altos. Con respecto al número de repeticiones, muchas veces se suele pensar que dependiendo del umbral que manejemos, será la respuesta que obtendremos en cuanto a ganancias de masa muscular, lo que es en realidad un error. Se ha visto que aún con cargas ligeras y repeticiones altas, se suelen obtener incrementos en la masa muscular. Claro que un factor importante a considerar es que aún así la intensidad y el esfuerzo tendrían que ser el adecuado, es decir, próximo al fallo muscular. Aunque la mayoría de evidencia nos pueda mencionar que las cargas bajas pueden ser similares en cuanto a efectividad, comparándolas con cargas moderadas o altas, sabemos que para temas prácticos quizá nos interese más no excedernos en cuanto al rango de repeticiones que vayamos a manejar, ya que esto nos podría perjudicar a nivel de mantener la técnica, concentración, conexión y el tiempo empleado en la sesión será mayor. Por ello, la recomendación general suele ser mantener nuestras series en un rango de 6 y 12 repeticiones por serie. Recomendación que si nuestro objetivo es disminuir el tiempo en el entrenamiento, nos será favorable a diferencia de ir con series a repeticiones de 20 o 25. Dentro de los dos grandes grupos en los que podemos dividir los ejercicios se encuentran los multiarticulares y los monoarticulares. Como su nombre bien indica, se trata de una categorización dependiendo del número de articulaciones involucradas en el movimiento de cada ejercicio que estemos realizando. Un ejemplo de ejercicio multiarticular sería un press de pecho, en el cual involucramos un movimiento en la articulación del hombro y el codo principalmente, o sea, más de una articulación. Caso contrario, con un ejercicio monoarticular, como un curl de bíceps con barra. Analizando de una manera resumida y práctica, tomando en cuenta lo mencionado en el artículo en revisión y con el objetivo único de reducir el tiempo implementado dentro del gimnasio, podríamos decir
que la selección de gran parte de los ejercicios tendrían que ser multiarticulares, ya que se sabe que los ejercicios multiarticulares tienen gestos más extrapolables a la vida cotidiana, reclutan más masa muscular y son más efectivos para aumentar la fuerza en general. Aún así, dependiendo de las mejorías específicas que se quieran lograr, uno o dos ejercicios monoarticulares dentro de la sesión no serían una mala idea, siempre y cuando la base de nuestro entrenamiento sean los ejercicios que mayor masa muscular nos permite estimular para así poder trabajar de manera más general. No olvidemos que nuestro contexto de persona en este pequeño video documental son principalmente aquellos que no tienen tiempo para entrenar. Considerando esto, quizá el nivel de entrenamiento no sea el más elevado, que de igual manera no tendría que ser el objetivo principal, sino más bien centrarse única y exclusivamente en mejorar en sí mismos, bajo sus posibilidades. Dentro también de los grandes debates que surgen en el gimnasio y el entrenamiento de fuerza, siempre está elegir entre realizar ejercicios con pesos libres o realizar ejercicios con ayuda de máquinas asistidas. En este caso, sería muy complicado poder definir si una modalidad u otra será más beneficiosa para una persona, ya que se consideran muchos factores como para poder definir esta cuestión. Aún así, tenemos que saber que en cuanto a los beneficios asociados a uno u otro tipo de modalidad de entrenamiento, no se encuentra ninguna diferencia en los beneficios que nos pueden aportar cada uno. Ahora bien, en ambos casos existen limitaciones, desde la poca variabilidad biomecánica que nos da el diseño de una máquina o la mayor capacidad técnica en el ejercicio cuando se trabajan con pesos libres. Esto nos hace concluir, como bien se menciona en el artículo, que dependerá del equipo disponible, experiencia del sujeto o la disposición de un entrenador cualificado que pueda asistir a la persona en el entrenamiento, como para determinar cuál será su mejor opción. Existen múltiples métodos de entrenamiento avanzado que podremos realizar en nuestras sesiones de entrenamiento. Personalmente, te voy a exponer los que son más interesantes de acuerdo al contexto de persona al que nos estamos refiriendo. En primer lugar, las drop sets son un tipo de entrenamiento bastante interesante que ha mostrado resultados favorables en cuanto a hipertrofia se refiere, reduciendo también el tiempo empleado al entrenamiento. Una serie drop set consiste en ir reduciendo la carga inicial de forma gradual para lograr hacer más repeticiones de las que normalmente haríamos. Una de las características principales de este método es ir en todo momento al fallo muscular. Esto provocará un mayor estrés metabólico y daño muscular a la par, pues, de aumentar el número de repeticiones efectivas en un menor periodo de tiempo. Al estar llegando continuamente al fallo y hacer nuestras series sin descanso, obtendremos un resultado similar en cuanto a hipertrofia comparándolo con un entrenamiento tradicional. El método Rest Pause está estrechamente relacionado con las series Drop Set, ya que su principal objetivo es aumentar las series efectivas, llegando al fallo muscular, reduciendo el tiempo empleado y de descanso, con la principal diferencia de que en este método no reduciremos la carga empleada en la serie y tendremos cortos periodos de descanso, aproximadamente de 20 segundos, lo que hace que en nuestra segunda serie estemos más próximos al fallo muscular que si nosotros realizáramos un descanso más prolongado. Aquí lo interesante es que en un rest pause podríamos contabilizarlo como una serie ya efectiva, ya que en cuanto a reclutamiento de unidades motoras ya estaremos avanzados con las series realizadas previamente, lo que en resumen también nos dará un tiempo empleado por ejercicio y por serie menor a una serie tradicional. Ahora bien, es importante destacar que ambos métodos de entrenamiento
están en un punto en el cual se necesitaría más investigación para realmente saber si sus efectos son superiores a un entrenamiento por series tradicional. Aún así, suelen mostrar beneficios, aunado a que el tiempo de entrenamiento se reduciría casi en un 50%, punto que en este caso en concreto nos interesaría en gran medida. Si tomamos en cuenta entonces que los tiempos de descanso entre serie varían entre 1 minuto hasta los 2 minutos en promedio, para un entrenamiento típico de series convencionales nos estaríamos ahorrando un gran porcentaje en el tiempo empleado. Si nos guiamos desde un punto de vista mental y preparativo a nivel cognitivo, quizás sin lugar a dudas sintamos que una preparación previa a realizar ejercicio con moderada o alta intensidad sea necesario. Mas, sin embargo, muchas veces el calentamiento va prescrito para prevenir cierto tipo de lesiones y para evitar entrar con las condiciones inadecuadas a nuestra sesión principal. Se prevé que nuestro calentamiento previo a una sesión de fuerza varía entre unos 8 minutos hasta 12 minutos en distintas fases de ejercicios, movimientos y estímulos, para así entonces poder sacarle mejor provecho a nuestros ejercicios, lo que entonces significaría invertir casi un 20 o 25% de nuestra sesión solamente a un calentamiento que quizá no sea el principal objetivo para lograr lo que queremos lograr. Es ahí en donde cabe la cuestión de si realmente es necesario incluir forzosamente un calentamiento previo. En el estudio en cuestión se presenta información que concluye que un calentamiento general no influye positivamente en el rendimiento y las repeticiones realizadas con cargas submáximas o en algunos otros se presentan mejorías limitadas como para asegurar que el calentamiento nos ayudará a aumentar el rendimiento. Lo que sí probablemente sea interesante sería incluir un calentamiento específico con cada ejercicio que se va a realizar, sobre todo si las cargas que se utilizarán estarán alrededor del 80% de nuestro RM. Hablando específicamente de los estiramientos, la evidencia científica no parece favorecer las recomendaciones de estiramientos estáticos para mejorar el rendimiento, reducir lesiones o para prevenir el dolor muscular de aparición tardía tras una sesión de entrenamiento. Como tal, entonces, parece ser que quizás si nuestro tiempo por sesión es reducido, realizar series de aproximación puede ser la mejor estrategia para prepararnos previamente a una sesión de fuerza. Obviamente, dependerá de la situación individual de cada persona como para poder determinar recomendaciones claras. Sin embargo, tras la recopilación de información tratada en este estudio, podríamos rescatar algunos puntos clave que nos pueden ser útiles a la hora de poder gestionar nuestro entrenamiento. El entrenamiento, ya sea con cargas bajas, con series por encima de las 15 repeticiones o cargas moderadas a altas con series de 8 a 12 repeticiones, deben realizarse cercanas al fallo muscular para que veamos efectividad en su aplicación. El volumen de entrenamiento deberá de ser entre un rango de 4 a 8 series por semana por grupo muscular. Claramente podríamos dar énfasis a ciertos grupos musculares más grandes en un inicio para no cargarnos tanto en el tiempo de la sesión. El tiempo de descanso deberá de ser entre 1 minuto y 2 minutos entre cada serie para lograr una mejor recuperación. La frecuencia de entrenamiento quedará determinada por el tiempo y sobre todo por el volumen total de entrenamiento que tengamos por semana, así que podríamos entrenar con una frecuencia 1 hasta 3. El tipo de entrenamiento lo podríamos basar en entrenamiento con máquinas, ya que estas mismas nos facilitarán mucho el aprendizaje del movimiento y a lograr localizar de mejor manera el estímulo, ahorrándonos tiempo de adaptación y aprendizaje.
A menos entonces que tengas alguna gran deficiencia en movilidad, se debería priorizar un calentamiento de estiramiento. Si no, el calentamiento, como se menciona anteriormente, puede ejecutarse con movimientos específicos del mismo entrenamiento. A modo de selección de ejercicios, evita trabajar de manera unilateral y enfócate en seleccionar ejercicios bilaterales para ahorrar tiempo de ejecución. Probablemente, ahora visto esta pequeña revisión, pienses que hay muchas variables a gestionar. El objetivo principal del presente video es hacerle ver al espectador que es importante la gestión de las variables del entrenamiento y que, a su vez, no es imposible realizar y prescribir un entrenamiento aun cuando no se disponga de un tiempo muy largo destinado al entrenamiento mismo y aún así poder mejorar, sobre todo para cuestiones de hipertrofia en cierto umbral y cuestiones de salud. Sobre todo, lo más importante será ponerte en manos de un profesional cualificado, pero si ya has tomado conciencia de que aún con un tiempo reducido no es imposible alcanzar tus metas físicas, ya estás un paso por delante.